Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el sábado de la 31ª semana del tiempo ordinario, cada vez más acercándonos al fin del año litúrgico. Quedan más o menos 3 semanas del tiempo ordinario para iniciar con el gran tiempo de Adviento, la preparación para recibir la venida del Señor. Y el Evangelio del día de hoy es preciso para uno poderse enfocar en lo que Dios quiere manifestar, sobre todo en la indagación de San Lucas, como es el texto del día de hoy, Lucas capítulo 16, 9 al 15, sobre todo en esta indagación de Lucas, porque esta indagación de Lucas, esta investigación, indagación, esta averiguación de Lucas, en su aspecto científico, metodológico y escriturístico, en cuanto a la acción etimológica de las palabras que él utiliza, pues nos deja mucho que pensar, o sea, nos pone a pensar muchísimo, sobre todo porque Lucas expresa un desgarro, expresa una aniquilación. Es que ni siquiera le da a usted la opción de decir si quiere tómelo o no tómelo, no, aniquílese en cuanto a lo que el objeto primario que escribe Lucas acá. Y por eso el objeto primario del fragmento de este Lucas, de este fragmento, digamos como párrafo de Lucas, que como bien lo he dicho, pues son papiros que habían repartido en diferentes comunidades greco-romanas, greco-judías, greco-cristianas, ¿verdad? Se encuentran. Y lo curioso es que Lucas ahí le está diciendo a usted, no es que si usted quiere o no quiere, no, tiene que aniquilarse. Pero usted no acabar con su vida, no. Ponga atención a lo que dice Lucas, porque muchos se basan en ese aspecto, y muchas personas que sirven a Dios, y me aterra porque muchas personas que sirven a Dios, como dice también el Código de Derecho Canónico, subcondiciones, van bajo una tutela de tener como una seguridad tanto social, llamémoslo así, como un estatus social, también como algunas personas que buscan su beneficio económico, u otras personas que sencillamente van por otros motivos, de los cuales sí no entro en detalles. Pero dentro del medio sacerdotal y dentro del llamamiento que hace Cristo, perdóneme pues si me muero un poquito más, pero también tengo otras ocupaciones, pero tengo que ir resumiendo. Dentro del llamamiento, dentro del llamado que hace Cristo jamás llama a una vida confortable, no. Cristo llama a una vida de dedicación, y eso es lo que está hablando San Lucas. Por eso me quedo con el versículo 14, yo no sin compartirles un suceso que yo mismo lo escuché estando en una reunión, y ahora se los comparto, al final del video se los comparto. Mire cómo dice el versículo 14, y ellos, como eran amantes del dinero, le ridiculizaban, ¿sí? Perdón, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Obviamente Jesús está hablando de las riquezas mundanas, que usted no debe pegar el corazón, y pues lo que llama la Iglesia Católica los bienes temporales. Listo, perfecto. Pero es que cuando Lucas, este fragmento 14, a los perushim, o sea, a sus discípulos, sobre todo porque estaban hablando, los fariseos eran apegados al dinero, eran amantes del dinero, como dice aquí el texto de la Brit Hadashah, tratando de traducirlo de forma original, eran amantes. Y por eso, cuando Lucas toma ese fragmento de amantes, él no dice haf, o sea, digamos de un amor de donación, no, él dice dot. Dice dot gesef, hadisedah. O sea, mire cómo dice nada más. Entonces, cuando él está utilizando esos términos hebraicos precisos de antiguo del siglo I, dot gesef, entonces está queriendo decir que su posición ante Dios es que ellos se sienten, y por eso después dice Cristo que, digamos, se sentían como justificados ante los demás. Era hisedech. ¿Era por qué? Porque ellos se sentían, ese hisedech quiere decir que entonces su justificación es que ellos se creían perfectos, y que al creerse perfectos, entonces los demás tenían que darles como unas dádivas tanto como un pecunio en cuanto a la parte del pago por sus obras, porque como eran perfectos, entonces Dios a través de los demás les pagaban, digamos, sus obras, les pagaban todo lo que ellos hacían. Y entonces no solamente les pagaban, sino también explotaban a las demás personas
diciendo que lo que ellos hacían eran dignos de, digamos, del culto de Dios, y por ser parte del culto de Dios, entonces ellos tenían que pagar en grandes medidas el servicio que ellos prestaban, porque ellos sí eran santos. Porque ellos sí eran santos, y entonces al ser santos, entonces ellos sí merecían la paga que venía de Dios, que a través del trabajo de ellos pues obviamente le pagaban a esas personas para seguir haciendo lo que estaban haciendo. Y Jesús le dice un momento: no, así no son las cosas. Así no son las cosas. Ustedes aman a Dios y ni siquiera lo aman. Ustedes están con Dios es por el dinero. Por el dinero. Por el dinero. Y por eso entonces ellos amaban el dinero, porque entonces las demás personas los creían santos y decían: mire, tome parte de mi diezmo, tome parte de mi ofrenda, se la estoy dando a usted. Entonces ellos decían: pero ¿cómo así? A Jesús al ver eso, y mire, ustedes se pagan, o sea, dice dos kesef. O sea, se apegan tanto que se creen justos, y que entonces que lo que ellos hacen es santo, es digno de alabar a Dios. Entonces, por tanto, la demás gente tiene que pagarle a ellos para que entonces Dios lo escuche y seguirle sirviendo a Dios. Cristo le dice: no, un momento, así no son las cosas. Y por eso Cristo después le dice: ustedes que se justifican. Y por eso uno utiliza la palabra hisedek, una justificación falsa, errónea, equivocada. Una justificación falsa, errónea, equivocada. ¿Por qué? Porque difiere muchísimo del culto al cual Dios le agrada. ¿Cuál es el culto que Dios le agrada? La Eucaristía. ¿Cuál es el culto que Dios le agrada? Que usted viva desprendido de las cosas. Por eso después dice obviamente que no puede servir ni a Dios ni al dinero. Es porque Cristo está opuesto diametralmente al dinero. No es que el dinero no sea necesario. El dinero es necesario, pero no está por encima de Dios. El dinero Dios lo provee. Tenga eso en cuenta. Dios provee el dinero. Usted trabaje, haga las cosas que tiene que hacer, y Dios se encargará de recompensar su esfuerzo, su dedicación. Pero algunos, en nombre de Dios, van y hacen cosas, y entonces se creen santos y dicen: no, es que este hombre es muy santo, entonces hay que pagarle tanto, según el porcentaje, porque así es, para que entonces Dios me bendiga a mí, y entonces Dios también bendiga a tal persona. No digo nombre ni nada cuestión, para que entonces Dios se sienta bien. Y entonces manipulan conciencias, que eso es lo que Dios le desagrada. Manipulan conciencias, porque Dios no está diciendo eso. Jesucristo está diciendo eso, no. Lucas en su investigación está colocando las cosas claritas. Es el famoso do kesef. O sea, usted se cree muy santo, entonces las demás personas tienen que pagarle porque usted es muy santo, si usted no está haciendo lo que le agrada a Dios. Y esa era la rabia de los judíos, que ellos no estaban haciendo lo que le agradaban a Dios. Esa es la rabia de las personas que vivían en aquel entonces, de los judíos de aquel entonces, porque no estaban haciendo lo que le agrada a Dios. Estaban era manipulando conciencias, recibiendo los aportes de las personas, y ellos viviendo bien, tranquilos. Entonces eso no le agrada a Dios. Y por eso entonces, al mismo tiempo, dentro de la Didascalía Apostolorum, hay una frase que empieza, es la enseñanza de los apóstoles, dice: dos caminos hay, dice más o menos en griego, dos caminos hay, de la vida y de la muerte, pero grande es la diferencia entre los dos caminos. Ahí está hablando Lucas, con ese fragmento dot kesef, está hablando también de los dos caminos, como dice la enseñanza apostólica, porque en griego, en la parte final de este primer versículo, dice se poler, metazu, o sea, nada más como dice metazu duododon. O sea, metazu, cuando digamos metazu, quiere decir para que usted alcanzar la acción del más allá, usted tiene que optar que sus obras sean para ir más allá, es decir, para glorificar al Eterno, a Dios Todopoderoso. ¿Y usted cree que usted glorifica a Dios Todopoderoso con el dinero? Mentiras. El dinero usted tiene que utilizarlo para hacer obras de caridad. El dinero usted tiene que utilizarlo para sostener el culto sagrado que es la Eucaristía, no otros cultos. Es la Eucaristía, sí, los templos, porque ahí está la presencia viva de Jesús. Ahí está la presencia viva de Jesús. Lo demás basta. Lo demás es sencillamente una acción que no es ni metodológica ni es lo que Dios le agrada. No le agrada a Dios. Eso no le agrada al Señor. ¿Por qué? Porque se está separando de el juicio de Dios en su justicia. Por eso Jesús Lucas utiliza la palabra respectiva hisedek, que quiere decir una justificación falsa.
O sea, está mostrando una santidad que ni ellos mismos se la creen. Que ni ellos mismos la creen porque están en contra de lo que Dios, de lo que Yahvé ha mandado. Muy bien. Para finalizar, espero que por favor se suscriban a mi canal. Compartan este video si es de su agrado. Suscriban a mi canal, por favor, les agradezco. Pero al mismo tiempo, quería compartirles una cosa que verdad me causó a mí. Eso hace muchísimo tiempo, antes de yo iniciar el camino hacia, camino obviamente del seminario, hacia el sacerdocio. Y me acuerdo tanto que muchísimo tiempo atrás que estaba trabajando en unas poblaciones de escasos recursos, y llegó X personas dentro de la iglesia católica y se preguntó por qué tantos jóvenes seguían el camino de Jesús, seguían el camino del Señor, si él veía que muchos de esos jóvenes no expresaban digamos, como no manifestaban dentro de su vida un amor profundo a Jesús Eucaristía. Un hombre que tenía poder dentro de la iglesia, no digo el nombre, pero en X parte, y estaban acompañando poblaciones de escasos recursos. Y entonces, él se preguntó y le preguntó a los otros, las otras personas, inclusive también a otros sacerdotes que estaban ahí en ese entonces, le dijo: ¿ustedes no se han preguntado qué es lo que los motiva a ellos? ¿Qué es lo que los motiva a ellos? ¿Ustedes están haciendo buen proceso de discernimiento para poder acceder a las órdenes sagradas? ¿Qué es lo que los motiva? ¿Lo motiva de verdad el seguimiento a Jesús? ¿El abandono en Dios? ¿O lo motiva por el contrario? ¿El estatus social? ¿Las riquezas? ¿O de pronto que digamos que tiene un puesto importante dentro de la sociedad? A pesar de que hay parroquias, porque obviamente me ha tocado vivir en ciertas capillas que no tienen los recursos necesarios para sobrevivir. Pero inclusive hay parroquias, capillas y sitios oratorios que no tienen lo necesario, no tienen los recursos económicos, y aún ahí viven sacerdotes. ¿Cómo toca vivir ahí? Pues de la providencia de Dios y trabajar para poder sostenerse, porque no hay más. Entonces, a lo que yo me refiero es que si Cristo dice que si usted pega su corazón al dinero, pues se está desviando el camino del Señor, porque su principal vocación es la salvación, y el dinero, como dice San Agustín, o para que no se lo olvide, es la cloaca del infierno. La cloaca del infierno. Y mire, como dice el Papa Francisco, el demonio entra por el bolsillo. Tiene razón, tiene mucha razón el Papa Francisco cuando está hablando de esa aclaración. Muy bien, Dios los bendiga. Solamente, como dice San Lucas, espero que usted no se apegue a ese dinero, ¿no? Sea libre, esperando siempre en Dios, trabajando por las cosas que usted le toca, y Dios le recompensará su esfuerzo y sacrificio. Dios los bendiga. Feliz día para cada uno de ustedes. Hoy indispensable, Santo Eucaristía, Santo Rosario, visita al Santísimo, horas de caridad y confesión. Que esté muy bien. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Que sumen. Feliz día para cada uno de ustedes.